Hola, ¿qué tal? Buen día amigos, amigas aduaneras. El día de hoy vamos a hablar del pedimento aduanal. ¿Qué es el pedimento aduanal? El artículo segundo de la ley aduanera no lo define, pero antes de ello debemos entender para qué nos sirve el pedimento aduanal. Y vamos a empezar hablando de el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? ¿Y por qué hablar del despacho aduanero y no directamente del pedimento aduanal? Bien, pues el despacho aduanero nos dice la ley aduanera que es el conjunto de actos y formalidades que son relativos a la entrada o salida de mercancías que realizan quienes, pues importadores, los exportadores, en el que participan los agentes aduanales o las agencias aduanales. Y bueno, pues en este despacho aduanero el pedimento de importación o el pedimento de exportación pues funge de vital importancia porque es el documento que presentamos previamente al despacho para que la autoridad nos permita la importación o la exportación de las mercancías. Pero para ello, el 36 de la ley nos dice que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional y que las destinen a un régimen aduanero están obligados a transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero en documento electrónico un pedimento con información referente a las mercancías en los términos y condiciones que establezca el SAT y empleando una firma electrónica avanzada, un sello digital y bueno, pues un medio tecnológico de identificación. Este pedimento se presenta actualmente a través del conocemos como el DODA, algo nuevo en el sistema aduanero mexicano. El 36A nos dice que este pedimento o este documento electrónico debe de ser acompañado por aquella información que ampare a las mercancías. Por ejemplo, en importación nos dice que debemos anexar de acuerdo al 59A de la misma ley aduanera, el comprobante de valor electrónico que antes conocíamos como COBE o aquella información que acredite el valor, es decir, aquella información relativa al valor. Nos dice también que debemos de presentar aquella información o documentación que contenga la lista de empaque, la guía o demás documentos de transporte, es decir, digitalizados a través de un que conocemos como el e-document y que bueno, es enviado como documento electrónico, y la que determine la procedencia del origen de las mercancías, los certificados de origen, así como aquella información que avale el peso o el volumen o las características inherentes a las mercancías, como números de serie, número de parte, número de modelo, etc. Y en el caso de exportación es un poquito más laxo, y no es solamente que debemos de cumplir con la información que es relativa al valor que está contenida en el CFDI y que es transmitida previamente, de acuerdo al 59A de la misma ley, como un comprobante de valor electrónico. Y luego nos dice en el inciso B de la fracción segunda del 36A, pues que debemos de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que conforme a la Ley de Comercio Exterior se establezca. De ahí la importancia del pedimento de importación. Toda esta información que transmitimos a la autoridad aduanera a través del sistema electrónico aduanero, bueno, pues se hace a través de ese documento electrónico llamado pedimento. Y el artículo segundo, decíamos en la fracción 16ª, la define como aquella declaración en documento electrónico que es generada y transmitida respecto del cumplimiento de las obligaciones que gravan y regulan la entrada o salida de las mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y el régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como de la exigida conforme a las disposiciones aplicables. ¿Qué tan importante es tener o saber elaborar correctamente un pedimento? Pues bien, el artículo 178 de la ley aduanera nos habla de multas para el caso de cuando tenemos información que no corresponde, por ejemplo, correctamente con la denominación o razón social, o el domicilio del proveedor en el extranjero, el domicilio fiscal del importador, que se señaló en el pedimento o que bien son incorrectos y son sanciones que van del 70 hasta el 100% del valor en la aduana de las mercancías. Lo mismo nos pasa si no acreditamos con documentación aduanal la legal tenencia o estancia de las mercancías en el territorio nacional de acuerdo al 176 de la ley. Tan solo un dato inexacto contenido en el pedimento pues nos puede llevar a una multa que va desde los 1.620 pesos hasta los 34.190 pesos, de acuerdo a la disposición de ley aduanera todavía del año pasado. De ahí la importancia de saber elaborar o saber revisar correctamente un pedimento de importación. Bueno, ¿qué es el pedimento de importación? Decíamos, pues aquel documento que se transmite por documento electrónico en el cual pues
Vaciamos toda la información que es relativa a las mercancías, como su clasificación arancelaria, correcta clasificación arancelaria, su descripción, la tasa arancelaria aplicada, cuotas compensatorias si se van a aplicar y el cumplimiento de todas aquellas regulaciones y restricciones no arancelarias que conforme a la Ley de Comercio Exterior se establecen para la importación o la exportación de esas mercancías, así como toda aquella información que nos proporciona datos estadísticos para las cuentas nacionales de México y además del mundo. Es el documento con el cual se consolida una operación de comercio internacional y que, bueno, en algunos países se denomina declaración de exportación, en algunos otros tienen otros nombres. En el caso de México lo conocemos como pedimento aduanal. Pues bien, esa información y mucha más la pueden ustedes conocer en nuestro próximo curso por iniciar, que es el correcto llenado del pedimento aduanal, impartido por ponentes de calidad suprema y que además pues día a día están haciendo pedimentos de importación y que les van a resolver cualquier duda que ustedes tengan con respecto a ello. Los esperamos, tenemos curso por empezar y en el link anexo ustedes pueden ver toda la información. Muchísimas gracias por su atención, los esperamos.